buenas tardes a todos. En nombre de Benamérica y VAPA, tenemos el gusto de presentar otro webinar con otro invitado de lujo como es Luis Stefanelli. Luis es diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Minas. Pero antes de eso tenemos que decir que Luis, primero que nada, es ingeniero civil graduado con honores de la Universidad de Carabobo, que ha sido profesor universitario tanto en la Universidad de Carabobo como allá en su terruño natal, que es Falcón, en la Universidad Francisco de Miranda, que además de eso ha sido empresario y ha sido directivo de empresas, o sea que no es solo político, sino que tiene una vasta experiencia en el mundo empresarial y en el mundo académico. Y eso ya es un gran aval. Stefanelli, que nos va a presentar el anteproyecto para una nueva ley de hidrocarburos que como primicia acaba de introducir esta mañana la Comisión de Energía y Minas, y como primicia para ustedes les vamos a mandar el anteproyecto de ley después de la charla. Adelante, Luis. Un comentario. Magnífico, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que habíamos concertado ya hace algún tiempo atrás. Y afortunadamente coincide con el día de hoy, con la introducción o la consignación o la entrada oficial de una propuesta. Esto es una propuesta, un anteproyecto de ley, de nueva ley orgánica para los hidrocarburos. Esto no es una propuesta aislada, yo quiero decirle que ya es como, tengo que decírselo con la mayor franqueza, este es el tercer, digamos, documento de trabajo que estamos presentando. Hubo los documentos iniciales que no recibieron, digamos, el mínimo consenso, el mínimo apoyo, y que hemos venido modificando, pero que afortunadamente hoy tenemos el privilegio, por así decirlo, lo considero un privilegio como diputado, presentar esto ante la opinión pública y ante la Asamblea Nacional. Por supuesto, antes de pasar a las láminas, esta introducción, yo quiero decirles que no es más que una propuesta en la cual hemos escuchado una infinidad de gente, foros, y que aspiramos llevar la carga implícita de tratar de traducir en un texto todas esas inquietudes que hemos escuchado y que probablemente tenga fallas, omisiones, errores, etcétera, etcétera. No nos motiva ningún dogmatismo de ninguna naturaleza, aun cuando estamos claros el momento que vive la industria petrolera y el camino que no se puede, por lo menos lo que no se puede hacer, lo tiene muy claro Venezuela y los venezolanos. Bueno, podemos poner la primera lámina, mi querido Eduardo. Las consideraciones previas que hemos hecho para este webinar, bueno, para esta presentación, exacto, ahora está un poco mejor. Bueno, nosotros observamos cómo en abril la economía global se encuentra en recesión por el COVID-19. La destrucción de la demanda de crudo se estima en los 30 millones de barriles por día. De acuerdo a la reducción de 10 millones de barriles por día es frágil, el acuerdo de reducción es frágil y el mercado no lo considera suficiente para establecer el balance de la oferta y la demanda. Hoy los precios continúan bajos y si le agregamos el efecto del mercado futuro, NIMEX es una indicación clara de la complejidad de la crisis de la industria. El mejor escenario a planificar es precios bajos y recuperación lenta. Ese es uno de los escenarios que estamos viviendo, un escenario que todo el mundo está viviendo el día de hoy. Siguiente lámina. Bueno, los países desarrollados diseñan paquetes de estímulos para reactivarse con un periodo de recuperación de 2 y 3 años. Hay proyecciones que indican que la demanda previo COVID se puede recuperar a finales del 2021, principios del 2022. Bueno, entonces estamos hablando aproximadamente de 2 años o 3 años para recuperar la demanda que había antes del COVID-21. Ciclo de consumo energético del petróleo, sin duda. Indudablemente que estamos en una nueva era petrolera
que significa la lámina, que significa que los cambios son profundos y que van a venir cambios mucho más profundos, que los cálculos que hemos visto, al menos los que me han llegado a mí, digamos, los más confiables, establecen 3 posibles escenarios: 10 años donde se contraiga, a partir de los cuales se empiece a contraer irreversiblemente la demanda, o se estanque, o se contraiga irreversiblemente; 20 años, los más optimistas, y 30 años, 10 años, 20 años y 30 años. Pero nosotros debemos calcular en el peor de los casos que tenemos como, digamos, con un proceso que después que salgamos del coronavirus, probablemente lleve a un crecimiento paulatino de la demanda. En medio de ese escenario, el mundo se mueve aceleradamente, aplica regulaciones, bueno, todo está caminando hacia la sustitución del petróleo como principal fuente de energía. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que son varias décadas en las cuales el petróleo seguirá siendo una fuente importante de energía. Así pasó con el carbón. El carbón fue sustituido por el petróleo, pero aún hoy en día el carbón se explota y tiene un valor comercial. De manera pues que no es que el petróleo vaya a desaparecer dentro de poco. Pero en este escenario, siguiente página, siguiente lámina, por favor. Bueno, okay. El cambio estructural del mercado dada la ampliación de los nuevos oferentes petroleros y su efecto con el ciclo energético nos exige ese cambio significativo, desarrollar esquemas competitivos considerando nuestra ventaja a la par de sentar base para una economía diversificada. El objetivo sería aprovechar esta ventana de oportunidades y transformar la economía venezolana en una economía más diversificada. La elaboración de la estrategia que se logre el consenso político interno y además satisfagan las condiciones para la inversión. Es decir, hay que desprejuiciarse, a la hora de elaborar estrategias, y por supuesto las estrategias las acompañan modelos o textos legales que le dan el piso, digamos, legal para su desarrollo. Hay que desarrollar e incentivar la investigación, extender y maximizar la explotación de la reserva es una prioridad. Lámina siguiente, por favor, Eduardo. Una parte que son... Ante los cambios propuestos, esta propuesta de nueva ley orgánica de hidrocarburos pretende adaptar las funciones del Ministerio de Energía para el diseño de política, alineamiento y enlace con los entes multilaterales y organismos en los cuales participe como miembro de Venezuela. Por supuesto que el Ministerio de Energía o el ministro conserva la potestad de la representación como dueño de la titularidad de las acciones que el Estado tiene, por supuesto, el PDVSA y las empresas filiales. También en la ley se propone que el mercado interno sea una atribución completa del Ministerio de Energía, el manejo del mercado interno, me refiero, de energía y minas. Para eso se está preparando también una nueva ley de mercado interno. Proponemos la creación de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. En la ley se incluyen los alcances, funciones, estructura básica. Será un instrumento clave para el manejo del proceso de recuperación petrolera. Se busca que no haya ventajismo. Hasta ahora, aunque fue exitoso en un momento PDVSA, ya en términos inclusive modernos, en términos internacionales, se ha venido desarrollando el modelo de agencia de esta naturaleza. Nuestra agencia, yo siempre lo he dicho, se está diseñando. Yo creo que alguna gente cree en la independencia. Yo creo en la autonomía. Ningún órgano del Estado puede ser independiente, porque eso significa un Estado dentro del Estado. Yo creo en la autonomía, no en la independencia.
Y estos modelos tienen que ver mucho con los modelos de los bancos centrales en el mundo, que indudablemente tienen autonomía, pero ningún organismo del Estado es independiente. Todo debe ser una política del Estado y debe armonizarse esa política. De manera pues que esta agencia tiene un fuerte componente en términos de directivos, tiene 5 directivos, tiene 3 directivos independientes que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional por propuesta del presidente y un representante del Ministerio, uno del Ministerio de Minas y otro del Ministerio de Planificación, para que las políticas del Estado y las políticas de la agencia se ensamblen. Estos directivos son nombrados, por supuesto, propuestos por el presidente de la República, deben contar con el aval y la aprobación de la Asamblea Nacional y son nombrados por 5 años consecutivos, pudiendo ser repetir por un pedido adicional, y el presidente lo designa, lo propone el presidente de la República. Siguiente, por favor. Ante los cambios, la nueva ley orgánica de lo que hubo, objetivos. El objetivo fundamental de esta ley es masificar, esto es lo más, el concepto yo creo más importante, primario, fundamental que estamos manejando para la construcción de este instrumento. El objetivo fundamental de la nueva ley orgánica, esta propuesta, debe ser masificar la producción petrolera de manera económicamente rentable, por supuesto, con la mayor, digamos, cuota de participación del Estado posible y sin inversión pública. Yo entiendo que cuando se masifica, entendemos, cuando se masifica la producción y se hace económicamente rentable, se producen muchísimos ingresos al Estado venezolano. Yo no sé, porque a veces dicen que rebajar una cosa u otra en términos de impuestos es sacrificio fiscal, pero en el caso petrolero, no haciendo nada, no sé qué estás sacrificando. Nosotros entendemos que el mercado mundial, sobre todo los competidores directos en Latinoamérica, tienen unos sistemas, digamos, de competencia, o sea, tienen una capacidad competitiva muchísimo más alto que la nuestra, pero nuestra fiscalidad llega a tener, de acuerdo al precio del petróleo, hasta un 97%. Es una locura. Es algo con lo cual jamás vas a conseguir, sumado a la inestabilidad, a la falta de condiciones y demás cosas, más vas a conseguir una inversión masiva en el área petrolera. Ese es el objetivo, masificar la producción petrolera de la manera más rentable económicamente, masificar, por supuesto, la contribución al Estado en la medida posible y no realizar inversión pública. El Estado venezolano no va a estar en condiciones de aportar inversión pública en los proyectos petroleros. Lo vemos muy difícil. Página siguiente. Bueno, las premisas básicas, que las vamos a leer ahorita, la agenda, aspectos fundamentales, exposición de motivos, estaban viendo, meta estimada de PDVSA, y alguna conclusión. Vamos a la premisa básica, por favor. Siguiente lámina. Bueno, partimos de la siguiente premisa: la reconstrucción de la industria petrolera no contará con recursos públicos, como ya dijimos. La propuesta debe generar lo suficiente incentivo y atracción que haga la vuelta de la inversión privada, que es la inversión sobre la cual se sustentará este programa de rescate de producción petrolera en Venezuela. Petróleo de Venezuela, PDVSA, debe reestructurarse y reorganizarse, no solo y únicamente como empresa petrolera del Estado venezolano. Solamente va a ser una empresa petrolera que va a competir, por supuesto, con las demás empresas, tanto a nivel internacional o mixtas o asociaciones que se presenten. Para tal fin, entendemos que debe concertarse un nuevo modelo de desarrollo petrolero que esperamos
se plasme en esta nueva ley orgánica que proponemos, en esta propuesta, que actualmente está en proceso, por supuesto, de redacción. Página siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, los aspectos fundamentales. No sé si te saltaste. Siguiente. Ajá. Unificar los regímenes legales de hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos. Va a haber una sola ley para todos los hidrocarburos. Regular toda la cadena del sector de hidrocarburos. Establecer los parámetros para rediseñar a una PDVSA más eficiente, rentable y transparente, únicamente dedicada a producir hidrocarburos por esfuerzo propio. Liberalizar la oportunidad de inversión en el sector, en especial aguas arriba. Crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. Diseñar un régimen fiscal flexible, manteniendo el principio del reparto justo. Ofrecer garantías y protección mínima a los inversionistas. Establecer un proceso de otorgamiento de áreas abierto y transparente. Ronda cero y desde luego, las disposiciones transitorias. Página siguiente, por favor. Permitirá, creo que te pasaste, permitirá el 100% de participación privada en la realización de cualquiera de las actividades. La Asamblea Nacional tendrá, digamos, la facultad y la atribución y la obligación de revisar y aprobar, o en su efecto, no aprobarlos, por supuesto, aprobar los términos y condiciones del proceso de selección, incluyendo los modelos de contrato. El marco bajo el cual se van a hacer las licitaciones y los otorgamientos de los contratos lo aprueba la Asamblea Nacional. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos se crea con autonomía técnica, presupuestaria y administrativa. Los procesos de contrataciones serán realizados por esta agencia, en los cuales los criterios financieros, legales y técnicos serán o deben ser observados. Los contratistas podrán disponer libremente de su producción. El componente nacional será decidido en cada contrato por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. Aquí hay siempre una gran discusión. Y nosotros creemos que este es un término que se debe buscar maximizar, por supuesto, la participación nacional. Pero existen muchas quejas de la obligación a la cual se imponen en algunos casos y que no tienen, en muchos casos o en algunos casos, no tienen sentido. De manera pues que la agencia, por supuesto, y yo siempre uso un término que me voy a permitir usar en este foro, las leyes nunca son tan malas las leyes como malos pueden ser los que las administran. De manera pues que es una potestad de la agencia que debe estar, por supuesto, dirigida por gente con probidad, con conocimiento, con valores patrios, que desde luego discuta al máximo y exprima al máximo la ventaja que el Estado pueda recibir, y entre ellas es el componente nacional. Pero todos sabemos cómo está Venezuela en este momento y qué capacidad tiene para en un inicio ajustar, o exigir en demasía estas cosas. Hay que tener cuidado porque todo esto son parámetros que los ponen en la ecuación de ir o no, de rentabilidad o no, de una decisión de importancia y magnitud como las petroleras. Página siguiente. El marco fiscal de la nueva ley orgánica, la propuesta de ley, será progresivo y flexible. Permitirá crear esquemas adaptables a los varios tipos de cambios de campo del país y a las cambiantes condiciones de rentabilidad producida por la volatilidad de los mercados. Se parte de un mínimo, por ejemplo, el caso de las regalías,
e inclusive en el caso del impuesto sobre la renta, que son las dos grandes variables digamos, de costo fiscal asociado a los proyectos, que la agencia puede solicitar, porque no hay, se puede cambiar y se va probablemente a un estudio del impuesto sobre la ley orgánica del impuesto sobre la renta. Pero ya en esta propuesta establecemos que la agencia habrá campo que le pueda solicitar al Ejecutivo para hacerlo rentable una exoneración, no exención, exoneración temporal, depende del tiempo que se necesite, para que ese campo sea atractivo a los ojos de los inversionistas. Esa facultad la tiene también la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. Los elementos más importantes del marco fiscal de los hidrocarburos, ya lo dije, son las regalías, las ventajas especiales, que son precisamente las que pueden hacer probablemente una gran diferencia en un proceso de selección competitivo o de competencia determinada por los mecanismos propios del modelo contractual utilizado, el impuesto superficial, el impuesto de exportación, que es muy pequeñito, pero que se usa como mecanismo de control más que de impuesto. Es un impuesto que se diseña para controlar, para saber qué está pasando, en pocas palabras. Y, por supuesto, el impuesto sobre la renta, del cual ya les hablé. La tendencia es, y es la tendencia inclusive internacional, es que se pague el mismo impuesto sobre la renta en el petróleo que en las otras actividades. Y eso es lo que vamos a buscar, que se otorgue en el caso, o en el caso que haga falta, en los casos necesarios, que se justifiquen, mediante exoneraciones, hasta tanto no se logre modificar la ley del impuesto sobre la renta. La nueva ley orgánica de hidrocarburos pretende establecer una serie de incentivos fiscales para los hidrocarburos gaseosos no asociados, los hidrocarburos no convencionales, para la reducción del venteo y quema de gas en proyectos que incorporen tecnologías y soluciones concretas para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Esto es ventaja competitiva que pueden obtener en cualquier proceso de licitación en el cual el pasivo ambiental forma parte de un cálculo importante para el otorgamiento de cualquiera de estos beneficios. Página siguiente. Ya cambió. Aspectos fundamentales. Se facultará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a solicitar, bueno, eso ya se los había dicho, me adelanté, al Ejecutivo Nacional la exoneración de impuestos por área específica o actividad, ojo, temporal o indefinidamente, que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos de masificación de producción planteados en esta ley. Por cierto, siempre hay que añadirle inversión pública, aquí hay una omisión, de masificación de producción sin inversión pública. La página siguiente. Los aspectos más fundamentales son que, dada su importancia en el sector y el importante rol que jugarán en el restablecimiento de la atracción nacional, se establece un régimen especial transitorio para las empresas vistas a licencia de gas. Debo decir algo muy claro aquí, nuevamente, y yo lo dije al principio. Nosotros vemos con buenos ojos a todo aquel productor que se encuentre, sea con este régimen o no sea con este régimen, pero sobre todo los que están produciendo con las dificultades que existen ahorita en el terreno. No nos anima, y en lo político, ningún ánimo revanchista. Creo que las empresas mixtas son los participantes privados, han sido unos héroes de mantenerse bajo la situación y circunstancias que se han mantenido en esa actividad. Cualquier cosa que los beneficie, si ellos lo deciden, contando con el aval de los minoritarios, no es que lo va a decir PDVSA, que es la mayor accionista, no. Contar con el aval de los mayoritarios, si desean migrar, que lo más seguro
es que lo hagan, podrán hacerlo. Si desean mantenerse el estatus actual, pues nada lo va a obligar a lo contrario. De manera que esto que quede muy claro, pero además, como no lo aclaré al principio, y creo que es el momento de hacerlo, en el interín de que pueda pasar cualquier circunstancia, que no preveamos que sea a cortísimo plazo, pero que pueda ocurrir como un cambio de régimen en los próximos días o semanas, existe, por supuesto, y es lo que ha generado alguna confusión, y le pido disculpas a la audiencia si así no se ha explicado bien, un proyecto para reformar muy parcialmente la actual ley en 5, 6 o 7 artículos, algunos de ellos se los puedo mencionar, para mejorar las condiciones de estas empresas mixtas de manera inmediata y mejorar las condiciones también de la capacidad de negociación de PDVSA de manera prácticamente inmediata. Pero este proyecto de reforma es un accesorio, no es lo principal. Lo principal es una ley orgánica, que esta es una propuesta que tendrá que transcurrir o digamos, llevar las discusiones necesarias y pertinentes, pero aquello es un accesorio. Es porque una reforma, nosotros hemos calculado, y va a haber bastante consenso, e inclusive en esa reforma todavía no se ha aprobado. Se pueden incluir algunas cosas de aquí a allá cuando se dé, pero esa reforma es aprobable en 15 días, en 15, 20 días, en 3 sesiones de Asamblea Nacional, quizás en 2, es perfectamente. Entonces no es para nosotros lo importante. Fíjense ustedes que por ahí está rodando este proyecto que algunos manejan como proyecto del gobierno, del régimen, sobre la reestructuración, y parte de eso que nosotros estamos discutiendo está en ese proyecto, que por ahí anda, no sabemos la autenticidad de él. Yo presumo, porque el régimen lo ha hecho otras veces, que sueltan esa, digamos, ese nuevo ensayo para ver cómo les va. Pero en todo caso, yo lo voy a decir con toda franqueza, nosotros no vamos a darle ninguna ventaja a un régimen para que siga saqueando el país, pero ninguna. Nosotros aspiramos que los venezolanos sufran lo menos posible, que salgamos de esta tragedia lo antes posible para reconstruir a Venezuela y rescatar y darle a los venezolanos la paz, la tranquilidad y el progreso que todos nos merecemos. Pero aprobarle al régimen para que siga enviando 30.000 barriles diarios de gasolina, como hoy están enviando. Días atrás, hace muy pocos días, con toda la crisis, enviaron 30.000 barriles, porque ellos dicen que necesitan 150.000 barriles para el mercado interno y están enviando de esos 150.000, 30.000 barriles diarios a Cuba. Nosotros creemos que es necesario no ventilar eso hasta el momento de la transición. Porque yo te puedo decir, la Asamblea Nacional legítima aprueba una reforma, esa misma reforma se la llevan a la ANC, bueno, y tienen su cuestión aprobada y hacen lo que da la gana, y empiezan a vender a diestra, a siniestra, a hacer los desastres que estamos acostumbrados a ver y que no podemos darnos el lujo de permitir. De manera pues que quede claro, hay una reforma, no es el tema de esta webinar, es lo más importante, es la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Lo demás es un accesorio que se va a ir discutiendo, que se tiene bastante avanzada la discusión, pero que requiere muy poco tiempo para ponerla en práctica. El régimen establecerá la posibilidad de aprobar incentivos legales y fiscales, así como también el aumento de la participación accionaria antes limitada legalmente en el caso de las empresas mixtas. No es porque ya hayan firmado que le vamos a decir, mira, que hay una ventaja que le damos a nosotros, pero a ti no. Pero eso sí, sobre una ampliación de tu producción. Si tú ahorita me estás produciendo 100.000 y tú vas a producir 300.000, esos 200.000 te los reconozco como nueva producción. Porque hay que darle esa ventaja también. No los 100.000 que ahorita, o 200.000 o 300, o el último récord del último año que hayan tenido estas empresas. Es decir, se toma un récord. En todo caso, no queremos que haya sacrificios sobre, por supuesto, lo existente,
pero queremos que las empresas mixtas sientan que también ellas pueden ser objeto y sujeto de ventajas fiscales que en este momento no las tienen. De manera pues que volvemos a lo mismo, masificar la producción petrolera. Se establecerá un régimen de migración opcional, ya se lo dije, en el cual las empresas mixtas y o licencias puedan migrar a la nueva forma si así lo desean. Repito, deben contar con la aprobación de los socios minoritarios, no solamente de PDVSA, pues si no entonces ya el Estado decide qué es lo que va a hacer. No se trata de eso, se trata de tomar en cuenta a los minoritarios. Se establece un régimen transitorio que permite la contratación de personal extranjero sin limitaciones por un periodo de tiempo definido. Ojo, yo quiero explicar bien esto, ¿no? Porque son puntos que siempre son, yo digo, sociales y generan ciertas controversias. Venezuela no está en condiciones ahorita, no tiene personal capacitado para una masificación de la industria. Entonces, no es que, por cierto, esto no es materia de esta ley. Nosotros, dentro del marco legal, ustedes lo van a poder leer, establecemos que la agencia, con estudios y acuerdos que logre hacer con los asignatarios de los contratos, pueda tramitar con estudios previos ante el Ministerio del Trabajo que se amplíen las posibilidades de contratar hasta un 100% si hiciera falta el personal extranjero. Esto por un lapso de 3 años, que puede tener una prórroga, si se justifica aún después de los 3 años, o la prórroga, a lo mejor en la primera te dieron 60 y en la prórroga te dan 30 o algo que siempre va a ser ajustado y negociado por la agencia. Este lapso va a correr solamente a partir del momento de la producción, porque recuerden que hay contratos de exploración y producción, y en la exploración realmente se puede llevar 1 año o 2 años, y entonces el beneficio para la parte masiva laboral no existiría. Se busca, por supuesto, que el personal petrolero se ría por los estándares internacionales y que PDVSA, que hasta ahorita ha sido el marcador para las empresas mixtas y que le hizo un daño terrible a las empresas mixtas, también logre alcanzar el objetivo de darle al trabajo petrolero un valor que mundial e internacionalmente más o menos suele tener. Yo recuerdo, voy a hacer una anécdota aquí, yo recuerdo mucho, me permiten esta anécdota. Yo soy diputado de una región petrolera, donde está el CRP, Paraguaná. Yo conozco, pues, en ese ambiente me desenvolví. Y yo recuerdo mucho que en la industria, los empleados de nuestros empleados de aquella orgullosa PDVSA no ganaban lo que ganaban a nivel internacional. Es más, y tampoco lo reclamaban. Sencillamente ganaban bien, pero en cada uno de ellos había una cuota de sacrificio, porque la gerencia nuestra no alcanzaba los niveles de salariales de las empresas, digamos, transnacionales, y muchos de ellos probablemente hubieran podido irse y no se sentían bien en Venezuela. Yo estoy seguro que el trabajador petrolero venezolano, con un sueldo razonable, decente, digno, rentable, es un excelente trabajador venezolano, y vamos a repatriar muchos de esos trabajadores. Siguiente página, mi querido director. Creo que es la misma esta, ¿no? Sí. Bueno, estas son las metas estimadas, ojalá y bueno, y todo el mundo tiene opiniones sobre eso. Nosotros no queremos, tampoco tenemos la información al detalle por la caja negra que es PDVSA hoy en día, pero se estima que para aumentar a 3 millones de barriles diarios en 8 años, que estaríamos llegando ya, yo digo, al punto, según algunos estudios, 10 años,
de aquí a que arranque estos proyectos puede tardar 2 años, si nos va bien, al punto máximo donde la demanda se va a volver, la contracción de la demanda se puede volver ya irreversible. Entonces, fíjense ustedes el tiempo que tenemos, ¿no? El espacio de tiempo. No podemos discutir una ley de esta 2 años, ni 12 meses. Yo pienso que bien podemos discutirla en 4 meses, en 5 meses, pero si le dedicamos el tiempo necesario para discutirlo, si le dedicamos el tiempo necesario hasta en menos, porque pasa que el tiempo a veces no todo el mundo lo tiene a disposición. Se requerirán en CAPES aproximadamente, según los cálculos de PDVSA ad hoc, que va a tener una webinar con ustedes el viernes, 118 millardos aproximadamente, en OPEX 71 millardos, se aspira a perforar 11.500 pozos y poner en acción 130 taladros. Yo termino diciendo, mi estimado amigo, que agradecemos enormemente, primero, esta oportunidad, segundo, de que se entienda de que esto es una propuesta, tercero, de que sí estamos, digamos, sí hemos captado la esencia que esperamos que las contribuciones que se hagan permitan que esa esencia se plasme de mejor manera, se logren mejor los objetivos, pero que en todo caso la propuesta es moderna, dinámica, yo diría que audaz, yo diría que desprejuiciada totalmente, y que si le adolece de algunas cosas o peca en exceso de otras, estamos para recibir esa crítica. Tenemos lamentablemente no lo tengo escrito, pero si ustedes quieren copiarlo, tenemos un email donde vamos a recibir todas las inquietudes, que es AN, Asamblea Nacional Abreviado, AN, Ley de Hidrocarburos, en plural, @gmail.com. Repito, AN, Ley de Hidrocarburos, en plural hidrocarburos, @gmail.com. Bueno, muchas gracias, estoy a la orden para la dinámica del foro. Muchas gracias.